buenos días nuevamente. Hemos estado analizando varios pasajes de la vida de Abraham, si recuerdan, y hemos ido entendiendo la importancia de la fe en cada uno de nosotros. ¿No te acuerdas que cuando la gente llegaba con Jesús, y llegaban los ciegos, llegaban los sordos, los leprosos, y le decían: oye Jesús, quiero que me sanes, por favor? Y él les decía: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo puedo hacer ese milagro? Y la respuesta de la gente que quería ser sanada regularmente era: sí, claro que sí lo creo. Y ellos eran sanados. Y vamos entendiendo que el trabajo que Dios puede hacer en nuestras vidas va supeditado a la fe que nosotros tengamos. Si yo estoy orando sin creer, pues difícilmente mis oraciones van a pasar del techo, ¿no? Difícilmente Dios va a poder escuchar y responder esas oraciones. Y al ir analizando la vida de Abraham, hemos ido viendo que nosotros no amanecemos y un día de repente ya tenemos fe. O sea, de repente te llegó la fe y ya tienes toda la capacidad para enfrentar cualquier obstáculo creyendo que Dios te va a sacar adelante. En realidad no es así. En realidad nosotros nos tenemos que inscribir en la escuela de la fe. ¿Y cómo nos inscribimos en la escuela de la fe? Pues a través de permitir o de enfrentar las circunstancias que Dios en su sabiduría permite en nosotros, todas esas adversidades, todos esos problemas, y nosotros al irlas enfrentando vamos obedeciendo. Así se va ejercitando nuestra fe. No estamos en el gimnasio de la fe, no es como un músculo que tenemos que ir ejercitando, tenemos que ir aprendiendo a obedecer, tenemos que ir aprendiendo a confiar, y de esa forma nosotros vamos ejercitando nuestra fe. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos la garantía de que su bendición va a estar en nuestras vidas. Y esto es una constante en la palabra de Dios. Tú ves que la gente que iba obedeciendo a Dios, ellos recibían bendición. No importaba lo que ellos estuvieran enfrentando o lo que estuvieran padeciendo. Y tenemos que entender, como lo hemos ido viendo en la vida de Abraham, que nosotros debemos involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Dios no es un Dios de ocasión, no es un Dios de los domingos, en donde hay espacios limitados para que nosotros acudamos a Dios y para que nosotros lo busquemos, sino que nosotros tenemos que ir constantemente, ¿no?, a la palabra, constantemente a la obediencia, y así es como nuestra fe se va a ir desarrollando, ¿no? La fe cristiana no es como muchas veces la gente te dice, ¿no? Dicen: es que la Biblia es increíble, ¿no? Yo nunca la abro, pero el día que tengo un problema agarro, cierro los ojos, ¿no? Abro una página, le pongo el dedo y ahí está la respuesta, ¿no? La verdad es que Dios no es así. Dios es mucho más que casualidad, ¿no? Mucho más que solamente buscarlo en alguna ocasión, en algún momento, para que Él te resuelva todos tus problemas. Y vamos entendiendo a través de la vida de Abraham que Dios es un Dios de la vida laboral, un Dios de la vida familiar, un Dios de la vida social, y que la vida cristiana es una vida que tiene que ser tocada en todas sus áreas por la mano poderosa de Dios. Tiene que ser transformada en todas las áreas y tiene que ser puesta en orden en todas las áreas, ¿no? Dios es un Dios de orden, lo hemos platicado en otras ocasiones, y la Biblia así empieza. Se ha leído el libro de Génesis desde el principio de la creación. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él empezó a poner todo en orden. Él empezó a crear y poner en orden, ordenar las cosas, el cielo, el agua, los animales, las plantas, las estrellas. Todo lo puso en un orden perfecto. Y de la misma manera, la intención que Dios tiene es poner nuestra vida en un orden perfecto. Entonces nos vamos a ir al capítulo 18 de Génesis, y va a ser nuestro pasaje de esta mañana, y vamos a leer a partir del versículo 20, Génesis 18, 20. Y dice así: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti
el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: no la destruiré. Se hallará ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré, se hallará ahí 30. Y dijo: he aquí ahora emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En este momento vemos que Abraham se ha establecido en el territorio de Israel. Lot vive en Sodoma, al este de Israel, esta ciudad que está pegada a Gomorra, al este de Israel. Y Sodoma vive en una perversión sexual impresionante. No realmente han vivido de una manera muy incorrecta durante algún tiempo estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Dios ha estado buscando, como siempre lo hace, a estos pueblos para que ellos se arrepientan. Recordamos que ellos vivieron una guerra y que ellos fueron vencidos por estos reyes que conquistaron Sodoma y Gomorra. Fue cuando a Lot se lo llevaron y Abraham fue y lo rescató. Y tú ves cómo Dios había estado trabajando, tratando de hacer que estas naciones pudieran recapacitar, pudieran realmente vivir de una manera correcta y buscar a Dios en sus corazones. Entonces Dios dice: ¿sabes qué? Ya no hay remedio para estas personas. Estas personas ya no se van a arrepentir, voy a traer un juicio y voy a destruir estas 2 ciudades. Entonces Dios va y se lo hace saber a Abraham y le dice: Abraham, estos son mis planes. Y entonces Abraham se pone a orar. Abraham se pone a orar por estas naciones, por la gente que está ahí adentro, y empieza a interceder por ellas. No hay un hombre, un pastor llamado J.W. Chapman. Él vivió por ahí de finales de 1800 y él, un pastor muy importante, esos pastores que vas a la librería cristiana y te encuentras la biografía ahí, ¿no? Él vivía en Filadelfia. Y entonces él llegó siendo joven a la iglesia, empezó a predicar y se acercó un grupo de personas, gente madura en la fe, con él y le dijeron, le dieron una cita, llegó todo este grupo de personas y el vocero le dijo: ¿sabes qué? La verdad es que nosotros vemos que eres débil y que tu ministerio, si no hacemos algo, no va a permanecer y no vas a tener el impacto que tú quieres tener y que nosotros queremos que tengas en esta iglesia. Entonces, te queremos decir que nos comprometemos a orar por ti. Y empezaron a hacer una reunión de oración que llegó a tener 1000 personas que se dedicaban cada domingo a orar por este hombre, entendiendo que necesitamos que la gente interceda por nosotros, que todos aquí necesitamos oración. Todos le debemos a alguien el que haya orado por nosotros. De hecho, todos nosotros, empezando por mí, estamos el día de hoy aquí porque alguien se tomó el tiempo, se tomó la molestia de, con toda su fe y con todo su corazón, orar por nosotros, ¿no? Es probable que inclusive en esta vida tú no sepas quién está orando por ti, quién oró por ti, a quién le debes tantas cosas que tú tienes en esta vida. A lo mejor va a ser hasta la eternidad cuando nosotros podamos enfrentarnos a esto, a esta realidad de que hubo gente preocupada por nosotros que estuvo orando por nuestras vidas. Por ahí había una persona que decía que más cosas se han logrado en este mundo a través de la oración que lo que el mundo algún día alcanzará a comprender. La oración es profundamente poderosa, es el medio que Dios desarrolló para que nosotros podamos poner delante de Él nuestras peticiones y para que Él empiece a trabajar. Y bueno, pues a lo mejor todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos podemos ir a sentar con la cabeza y decir: no, pues sí, la verdad es que tenemos que orar unos por otros, es importante la oración, Dios escucha nuestras oraciones,
Pero aun cuando nosotros podamos estar con esta realidad en nuestra mente y poder estar de acuerdo con esto que estamos hablando, podemos no estar comprometidos de lleno en este ministerio de la oración, en una forma seria, en una forma constante, el estar orando tanto por nuestras necesidades y específicamente el día de hoy estamos hablando por las demás personas que tienen también necesitadas. Y yo te quiero hacer una pregunta, hablando de la oración por otros, de la oración intercesora. ¿Hay gente que notaría en sus vidas si tú dejaras de orar por ellos? Si de repente un día tú dijeras, ya no voy a orar por estas personas, ¿realmente la gente lo notaría? Y creo que es una buena pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿no? Y si no, hoy es un buen día para empezar. Es un buen día para empezar a orar por los demás, ¿no? Es un buen día para orar por nuestra iglesia. Realmente nuestra iglesia notaría que tú estás dejando de orar. Ojalá que en verdad nos comprometamos todos en este ministerio que es tan necesario y tan importante en cuanto a nuestra iglesia y en cuanto a la gente que está alrededor de nosotros. Debemos entender lo importante que es la oración. Y la oración es un medio de gracia, así lo determina la Biblia, tan importante que nadie va a poder decir nunca que domina la oración. Entre más vas orando, más vas descubriendo el poder que tienen tus palabras delante de Dios. Y bueno, pues la oración tiene varias facetas, ¿no? Tú puedes orar en adoración, por ejemplo, de repente los miércoles nos hemos reunido a orar y a mí me encanta cuando escucho a la gente orar y lo primero que dice, Señor, eres inmensamente grande, eres misericordioso, eres poderoso. Tú oyes palabras que solamente están alabando a Dios. A mí me encanta escuchar eso. Nuestra oración también puede ser una oración de confesión, en donde tú vas delante de Dios en la intimidad con Él y le dices lo que has hecho. Le pides que arregle tu vida, le confiesas que tú has fallado. También otra faceta de la oración puede ser la súplica, cuando vamos con Él y le pedimos por todas nuestras necesidades. ¿Quién de aquí no tenemos necesidades? ¿Quién no tenemos muchas necesidades? No, también podemos ir a dar gracias. No nos enfoquemos solamente en pedir, sino que también tenemos que acostumbrarnos a tener gratitud en nuestro corazón y expresar esa gratitud con nuestras palabras a Dios. Y finalmente, pues hoy estamos hablando de otra faceta más, que es la intercesión, que es cuando una persona se presenta delante del trono de Dios y le pide a favor de otros. Y es lo que estamos viendo en este pasaje de Génesis. Es lo que está haciendo Abraham en este capítulo 18. Él está plenamente involucrado en el ministerio de la intercesión. Él en su corazón sabe que Dios escucha las oraciones. Él no tiene ningún problema en ir y hablar todo lo que Él quiere hablar en favor de otras personas. Y la oración en muchas ocasiones solamente tiene que ver contigo y con Dios, ¿no? Como yo les decía, cuando le pides por tus necesidades, o le pides perdón, o le das gracias. Pero cuando tú estás intercediendo por alguien más, hay tres personas que están profundamente involucradas en esta plática entre tú y Dios. La persona que está orando, que puede ser tú, la persona que está escuchando, que es Dios, y la persona por la cual se está orando. Y entendemos que hay una necesidad, ¿no? Existe una necesidad de las personas y Dios es poderoso para poder cubrir esa necesidad. Y es algo que a mí me encantaría que tú y yo verdaderamente entendiéramos y atesoráramos esta mañana. Que Dios es poderoso para cubrir cualquier necesidad que tú y yo tenemos. Porque todos las tenemos, en mayor o menor grado, ¿no? Tenemos que, ahorita lo vamos a ir viendo, tenemos que aprender a orar con fe, no solamente orar por costumbre, sino orar con la convicción de que realmente hay un Dios todopoderoso que está por encima de todas las cosas, que está escuchando y está dispuesto a actuar. Lot necesitaba una solución. Lot estaba a punto de morir junto con toda su familia. Él no lo sabía. Él no sabía, él solamente veía la maldad. Él probablemente presentía que algo iba a pasar, ¿no? Porque como creyente tú puedes ver que cuando las cosas van mal y mal y mal, es probable que Dios traiga un juicio o traiga una situación para poder arreglar eso.
pero Lot en realidad él no sabía qué era lo que venía en su vida. Él necesitaba una solución porque si no iba a morir él junto con su esposa y con sus 2 hijas. Y vemos que Abraham no solamente en el capítulo 18 está interesado por la vida de Lot, por la vida de Sodoma y Gomorra, sino desde antes. Ya estudiamos el pasaje en el capítulo 14, en donde hay 4 reyes que invaden Sodoma y Gomorra, destruyen las ciudades, saquean todo y se llevan cautivo a Lot, a su familia y a todos sus bienes. Entonces Abraham tiene un genuino interés por su familia. Abraham era un hombre de familia, un hombre que le interesaba mucho la gente que vivía bajo su mismo techo y la gente cercana a él. Entonces él se había interesado por Lot y su familia desde antes, y ahorita cuando él sabe que van a destruir, que va a ser destruida la ciudad donde vive su sobrino, entonces él empieza a interceder, se va de rodillas delante de Dios, lo que equivaldría a que tú llegaras ahorita, cerraras la puerta de tu recámara, te pusieras de rodillas junto a tu cama y te pusieras a pedir por la persona que tiene una necesidad. Y entonces esto hace en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás al justo con el impío? ¿Vas a destruirlos a todos, Dios? El mundo ha hecho 1000 divisiones. Estamos divididos de la manera que a ti te guste. En divisiones sociales, culturales, de raza, religiosas, ¿no? De 1000 formas, ¿no? Pero Dios solamente tiene una división. La Biblia solamente habla de una división entre todos los seres humanos: los justos y los impíos, los justos y los pecadores, los que han sido justificados y los que no lo han sido. Abraham en este momento va con Dios y dice: ¿vas a destruir a estas 2 partes de la división que tú haces, Dios? ¿Vas a destruir de la misma manera al justo con los que no han sido justificados por la sangre de ese Mesías que algún día tú has prometido que va a venir? Y realmente Abraham no está planteando una pregunta, porque él ya sabía la respuesta. Él ya sabía que la respuesta era no. Él ya sabía que Dios, claro que hace una diferencia entre el justo y el impío. Él tiene una relación con Dios. Él convivía con Dios todo el tiempo. Realmente la pregunta es: Dios, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ha subido el clamor. Tú sabes que hay que traer un juicio. Tú sabes que va a haber destrucción para estas ciudades. Pero ¿qué vas a hacer? Porque allá hay justos. ¿Cómo vas a resolver esta situación, Dios? Y entonces Abraham empieza a pedir por la necesidad de Lot y su familia. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces él empieza a orar, él empieza a clamar. La Biblia habla de que nosotros podemos orar, pero llega un momento en nuestra oración en que la intensidad es tal que nosotros estamos clamando y Dios se compromete a resolver o a responder nuestras oraciones, pero mucho más profundamente se compromete a responder cuando nosotros clamamos. Decía el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. No solo te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está clamando de una manera tremenda Abraham. Él sabía cómo orar. Él realmente sabía cómo ir delante de Dios. Y el aprender a orar es una necesidad que todos los hijos de Dios tenemos. La gente se acuerda que llegaban con Jesús ahí en el capítulo 5 de Mateo. Y le dicen: oye Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo le hacemos para orar? Porque hablar cualquiera puede, rezar cualquiera puede, pero orar sabiendo que las oraciones van a pasar el cuarto de donde tú estás y van a llegar al trono de Dios y se va a empezar a generar algo para resolver esas oraciones, no cualquiera, Jesús. ¿Cómo le hacemos a orar? Y Jesús no tiene ningún problema en darles toda la estructura de la oración. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que reconocer quién es Dios, en dónde está Él y en dónde estamos nosotros. Tenemos que pedir porque se haga su voluntad, ¿no? Y tenemos que pedir de una forma que explica Jesús de una manera muy puntual para que nuestras oraciones en verdad puedan ser respondidas.
Y tú ves aquí a un Abraham que realmente tiene su mente calibrada con la mente de Dios. Él sabía cómo es Dios, él sabía cómo piensa Dios. Y él sabía que si Dios respondía algo diferente de lo que él estaba pidiendo, él estaría de acuerdo. Él estaría contento, él estaría satisfecho, porque él sabe cómo es la mente de Dios. Y él sabe, Abraham sabe, que cuando tú pides a Dios por alguna cosa y por una solución en específico, y esa solución no llega como tú quieres, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Porque realmente Dios tiene programado algo precioso para todas las personas que se acercan a Él. La verdad es que tú y yo no sabemos lo que es mejor. Podemos pensar, tenemos una idea de lo que nos conviene, ¿no? de lo que nos va a ayudar, lo que nos va a bendecir, pero en realidad no lo sabemos. Tenemos una visión muy limitada. Y recordemos que Dios es como esa águila, ¿no? Ayer venía con Santiago en el carro, con mi hijo, y vimos un águila padrísima, ¿no? Y él me decía, imagínate cómo crees sentir estar allá arriba, ¿no? O sea, ver todo así como, todo el panorama, cómo dominas todo, ¿no? Y realmente Dios es así. O sea, nosotros podemos ver nuestros siguientes 5 o 6 pasos. Dios ve kilómetros y kilómetros alrededor de nosotros. Él sabe lo que viene en el futuro, Él conoce tu pasado mejor que tú, Él sabe todos los riesgos, Él sabe los lugares de bendición. Así como el pueblo de Israel ahí en el desierto, Dios sabía perfectamente dónde estaban los lugares de bendición y por eso los iba guiando de repente para allá y de repente para allá y de repente se detenían y de repente avanzaban. Y así en la vida de nosotros Dios sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos. Jesús les enseñó a orar y ojalá que Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a orar con esa intensidad que nosotros necesitamos para que Dios actúe y para que nosotros tengamos la paz que estamos buscando. La oración para eso sirve, también para que Dios pueda poner en ti su paz, su gozo, su tranquilidad. Por eso Dios nos pide que estemos orando. Y entonces empieza esta progresión. Oye Dios, ¿y si hay 50 justos? No te preocupes, Abraham. 45, no como en el mercado, ¿no? 40, ¿cuánto es lo menos? No, ya para irme. 40, 30, 20, 10, ¿no? Y finalmente tú ves que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero Dios salvó a los justos de esa ciudad. ¿Sabes por qué los salvó? Porque Abraham oró. Porque Abraham se puso a orar por ellos. Y por eso Dios decidió salvar a la gente. Dios hizo lo correcto. Dios cumplió su voluntad. Dios hizo lo justo. Y Dios puede mover a las personas a través de mis oraciones. Dios puede mover las circunstancias a través de mis oraciones. ¿Tienes un problema con alguien el día de hoy? Ponte a orar. Ponte a orar por ese problema y ponte a orar por esa persona. Muchas veces no oramos porque la verdad no creemos que algo pueda pasar y que algo se pueda solucionar, ¿no? Y implementamos programas y métodos para resolver lo que necesitamos y nos dedicamos solamente a trabajar en nuestra habilidad humana para resolver cualquier tipo de conflicto que tengamos. Cuando Dios dice, sería bueno que habláramos menos y oráramos más. No que no implementemos cosas ni que tratemos de resolver conflictos, pero que realmente nosotros nos dediquemos a poner todo lo que llega a nosotros en las manos de Dios. Por ejemplo, ahí en el matrimonio, ¿no? En los aspectos en donde tú no puedes cambiar a tu pareja, Dios sí puede. Siempre tenemos conflictos en el hogar, siempre hay dificultades, hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que solamente Dios puede hacer. No que no hablemos ni tengamos comunicación, pero que nos dediquemos verdaderamente a orar para que Dios pueda revertir las cosas y hacer los cambios que necesitamos. Entonces, vamos entendiendo a lo largo de estos pasajes y de estas líneas que una verdadera vida de fe, porque es lo que estamos viendo con Abraham, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de la fe de Abraham. Una verdadera vida de fe, sin duda, tiene que tener un componente de oración. Y la pregunta que llega a nosotros es, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Les voy a preguntar seguido en los domingos, ¿cómo les fue esta semana en su oración? ¿No? ¿Cómo les fue? ¿Estuvieron orando? ¿Estuvieron buscando a Dios a través de la oración? ¿Estuvieron clamando a Él? Poniendo delante de Él todas las peticiones, ¿estuvieron orando por otras personas?
qué importante es que lo hagamos, qué importante es que esto no falte en tu vida espiritual. Y bueno, pues vemos a Abraham, él ha aprendido a orar por sus necesidades, por las de otros. Y algo que te quiero decir es que estos ministerios de oración van a ser de los ministerios más recompensados en la eternidad. El ministerio de la oración intercesora, de la oración por otras personas. ¿Sabes por qué va a ser uno de los ministerios más recompensados? Porque es el de los menos aplaudidos. Porque habrá muchas personas que no se pueden parar enfrente de un grupo, hablar de la Biblia, compartir algún mensaje o algo así. ¿No? Esas personas en cierta medida pueden ser reconocidas por lo que hacen, parándose enfrente de la gente. Pero la persona que se para aquí enfrente para compartir un mensaje de la Biblia, su mensaje nunca va a tener ningún poder ni ninguna trascendencia si no hay gente que está respaldando este mensaje en oración. Yo constantemente les digo, por favor, oren por las predicaciones, oren por este lugar, oren por nuestra iglesia, porque realmente este es un proyecto espiritual que no depende de una persona o de un grupo de personas. Depende de que todos unidos nos pongamos a orar por este proyecto, por este grupo y por las necesidades de todos. Y se me hace increíble que el día de hoy empezamos una reunión de oración, ¿no? Mario y Silvia están liderando una reunión de oración. Apúntense, en verdad apúntense, porque es tan necesario que nosotros estemos orando. Todos tenemos necesidad. Esta semana, ¿no? Ahí en el chat hubo algunas personas que, oye, ayúdenos a orar por eso, ayúdenos a orar por el otro. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de oración individualmente y también como iglesia? Entonces, cuando tú empiezas a involucrarte en el ministerio de oración, tú estás cumpliendo el anhelo que Dios tiene, el anhelo de responder y el anhelo de bendecir a otras personas. ¿Cómo podemos nosotros orar? Hay algunas cosas que tenemos que considerar, ¿no?, a la luz de este pasaje, para que nosotros podamos tener oraciones de poder con Dios. En primer lugar, tienes que tener una buena relación con Él, ¿no? El que está orando el día de hoy es Abraham, ¿no? ¿Abraham era perfecto? No, ¿verdad? Por supuesto que no, ¿no? Como ninguno de nosotros lo somos. Gracias a Dios, la oración no se limita por la imperfección de los seres humanos. Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque si no, definitivamente ninguno de nosotros podríamos pararnos delante de Dios a pedir por nada. Realmente ves que Abraham no era una persona perfecta. Él había tenido tropiezos, él había tenido caídas como todos nosotros las tenemos. Sin embargo, Dios lo que quería era un corazón obediente, un corazón que estuviera buscando la voluntad de Él, un corazón que no tratara de ser bueno y le echara ganas. No, tú ve ahí al mundo religioso y te dice, no, yo estoy tratando de ser mejor persona. Inclusive, te tengo que decir que el día que yo llegue al cielo, yo creo que sí voy a entrar al cielo, porque yo soy más bueno que malo, ¿no? Sí, tengo mis cositas, ¿no? Mis mentiras blancas, ¿no? Y mi envidia de la buena, ¿no? Y así, pero pues malo no soy más bueno que malo, ¿no? Y en realidad tú ves que esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, ¿no? Cuando tú reconoces quién eres, sinceramente, honestamente, reconoces lo que hay en tu corazón, reconoces lo que te falta por cambiar, reconoces lo que Dios ya cambió de ti, y entonces le entregas tu vida, ¿no? Y Él te entrega la salvación. Entonces dice la Biblia que eres justo, que eres justificado. Entonces puedes empezar a orar de una manera correcta. ¿Cuánta gente no hay que se avienta a orar sin haber entendido este principio fundamental, ¿no? Que Dios no oye a todos. La otra vez estaba platicando con un grupo de personas y les decía, es que Dios no escucha todas las oraciones. Y una persona decía, ¿cómo crees que no te va a escuchar? ¿Cómo crees que Dios no va a escuchar todas las oraciones? Entonces yo le leía Juan 9:31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? Entonces realmente tenemos que entender que necesitamos estar en un lugar correcto para que Dios pueda escuchar las oraciones que nosotros hacemos. Y ejemplos en la Biblia hay muchos, de cómo hubo gente que tuvo que empezar una relación con Dios
para que Dios empezara a escucharlos. Como por ejemplo Pablo, ¿no? Ahí en el Nuevo Testamento, Pablo, que tenía una vida que representa la vida de todos nosotros. Una vida con maldad, ¿no? Con rencor, con odio, con resentimiento, con tantas cosas, ¿no? Y él, dentro de su orgullo, él pensaba que vivía bien, que era más bueno que malo. Hasta que un día se le apareció Jesús y le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, Pablo. Lejos de estar buscándome y agradándome, tú me estás persiguiendo. Entonces Pablo en ese momento dice que invitó a Cristo a vivir a su vida. Y dice Dios que a uno de los apóstoles, que se llamaba Ananías, le dijo: Ananías, ve con Pablo, porque aquí él ora. Ese es el pulso del creyente, él está orando. Ve y háblale. Y hasta Ananías le dijo: espérate, me va a matar este cuate. O sea, él ha estado matando a todos y ha estado persiguiendo a los creyentes y me estás mandando con él. Y le dice: no te preocupes, ¿no? Y va con él finalmente. Y Pablo tiene uno de los ministerios más impresionantes que un creyente ha tenido en esta vida, ¿no? Tú ves que realmente Pablo inició una relación con Dios que se fue perfeccionando, y entonces las oraciones que él hacía, sin duda, eran escuchadas, ¿no? Entonces, busquemos a Dios, asegurémonos de que vive en nuestro corazón, y después tengamos una vida que le agrade a Él, no una vida perfecta, una vida que vaya progresando. Y entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Vemos que sin duda Abraham estaba en la posición correcta en cuanto a Dios, dentro de sus fracasos. Él, como Pablo, y como tú y como yo, había fallado, había caído antes de convertirse y también después de hacerlo. Él se había alejado de Dios por su pecado, y finalmente él estaba progresando, estaba buscando, se caía y se volvía a levantar, pedía perdón y seguía adelante. Y en este momento está en la posición correcta en cuanto a Dios. Y Dios, esto es lo que opina de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha venido acerca de él. En otras palabras, Dios dice: yo sé quién es Abraham, yo lo conozco, yo sé que cuando le hable, yo sé lo que él va a hacer. Y algún aspecto importante, ¿no? En cuanto a que nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado para poder orar a Dios, es que tu relación con Dios tú la recibiste por gracia. La salvación nadie se la gana. Nadie se puede ganar el salvarse e ir al cielo. Y esa relación con Dios tú la mantienes en obediencia. Tu obediencia es la que mantiene tu relación con Dios viva, ¿no? Como el carbón, ¿no? Que lo prendes y ahí medio va agarrando y lo vas echando airecito y va prendiendo cada vez más y más. Nuestra relación con Dios sin duda es así, pero si nosotros estamos en abierta desobediencia, si nosotros no tenemos ningún interés en que Dios haga su trabajo en nuestras vidas, híjole, las oraciones, dice Dios, va a haber mucha interferencia, no se van a escuchar claramente, va a ser difícil que las oraciones lleguen a los oídos de Dios. Asegúrate que Cristo está en tu corazón y asegúrate que estás en obediencia. Aquellos aspectos que Dios te ha ido señalando, ¿no? Esos poquitos rojos que de repente Dios nos prende en el camino, tenemos que aprender a obedecer, orar por gracia para ir venciendo todas esas cosas que están en nuestras vidas que no son correctas. Y dice, les voy a leer un versículo de Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si tú estás en esta íntima relación con Dios y guardas su palabra, Dios está contigo, Dios está cada vez más cerca de tu corazón, escuchando lo que necesitas. Además de que tenemos que estar en el lugar correcto para poder orar por otros, tenemos que entender que la intercesión se basa en la voluntad de Dios. Yo no tengo que convencer a Dios. Abraham no tenía que convencer a Dios porque Dios ya quería salvar a Lot y a su familia. Él ya había determinado en su corazón que quería rescatar a esas personas que habían creído en él. Sin embargo, vamos entendiendo que Dios usa
nuestras oraciones para mover el mecanismo de la providencia de Dios, ¿no? Y yo le recuerdo una vez más, no quiere decir que Dios siempre va a hacer lo que tú quieres. Lo que quiere decir es que si está dentro de la voluntad de Dios, si tú estás alineado con Dios, si estás en su voluntad, entonces Él va a responder. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que es buena, es agradable y es perfecta. Exactamente. Cuando tú estás orando alineado con la voluntad de Dios, sin duda Dios va a responder. Y yo entiendo que muchas veces lo que nos mueve a orar son los problemas, las adversidades y las cosas que llegan a nuestras vidas que no nos gustan. Pero qué precioso es que nosotros nos pongamos a orar y nos pongamos a orar por otros sin necesidad de problemas. Que de ti nazca la necesidad y el corazón para ir con Dios y orar por ti. Y ahorita que estamos hablando por las demás personas a tu alrededor. Hay un hombre que se llamaba Clyde Taylor, también un misionero, muchacho, aquí para los jóvenes, de 16 años. Él fue misionero en el Amazonas, allá así, donde no había nada, ¿no? Él decía, a miles y miles de kilómetros a mi alrededor no hay un solo creyente, él decía, ¿no? Entonces él está ahí en el Amazonas y dice que cada día él tenía que ir a traer provisiones, ¿no? Para comer y todo eso. Entonces parte de lo que él hacía era ir por el río, se metía en una canoa y entonces iba a traer todo lo que necesitaba y regresaba, ¿no? Entonces dice que un día, por azares del destino, se le hizo muy tarde y le cayó la noche. Y había una zona en el río que era una zona de rápidos, ¿no? Donde había un montón de rocas y era muy peligroso. Entonces en el día, pues él más o menos iba ahí sorteando los obstáculos, ¿no? Entonces la de noche y él dice, pues hay una luna llena, ¿no? O sea, yo creo que aunque es de noche, pero pues sí más o menos puedo ir por el río. Entonces en el momento en que él se sube al río y está en su balsa, en ese momento se llegan nubes y tapan toda la luz, o sea, él va totalmente a oscuras en el río, no sabe ni dónde está, ¿no? Entonces dice que él lo único que hace es subir sus remos y ponerse a orar, Señor, ayúdame, ¿no? Dice que su balsa no tocó una sola roca, ¿no? Y él llegó allá al lugar donde tenía su campamento y finalmente fue así que la libró, ¿no? Pasaron muchos años y él vino a Estados Unidos y estuvo en la iglesia que lo había mandado como misionero, compartiendo lo que él había hecho, etc. Entonces sacó una señora, este hombre además, él tenía un diario y todos los días apuntaba todo lo que le pasaba ahí en el Amazonas, ¿no? Entonces dice que llega a la iglesia y se acerca una señora mayor y le dice, oye, ¿tú te acuerdas qué hiciste tal día? Le dice la señora a él, ¿qué estabas haciendo tal día a tal hora en la noche, ¿no? Entonces él dice, déjame ver, ¿no? Entonces saca el diario y dice, pues fíjate que ese día me pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿No? Y la señora le dice, porque ese día, en la noche, me despertó un pensamiento que no me podía sacar de encima acerca de ti y tenía que orar. Y Dios me puso a orar, a orar, a orar. Yo no sabía ni por qué estaba orando, pero pues yo solamente obedecí porque sabía que Dios me había movido a orar por algo, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a tu mente, cuando una persona, una situación llega a tu mente, ¿tú qué sabes? Que es Dios diciéndote, oye, ponte a orar por esta persona o por esta necesidad. A mi mamá un día le pasó algo muy extraño. Ella de repente, ella tenía un tío que ella quería muchísimo, que no vivía en la misma ciudad que mi mamá. Entonces un día estaba mi mamá en la casa y dice que le llegó el pensamiento de mi tío. Era un pensamiento muy, muy intenso. Ella empezó a orar, a orar, a orar y dijo, ok, ya, ¿no? Seguía haciendo sus cosas y no podía dejar de pensar en algo en esta persona. Él siguió orando, orando, ella siguió orando, orando, orando. Como una hora, me parece, unos cuantos minutos después, le hablaron para avisarle que su tío había muerto, ¿no? Entonces, ella dice, yo no sé por qué está orando. A lo mejor porque fue la última oportunidad para que él se salvara o para que él no sufriera. O tú y yo no sabemos cuántas cosas están pasando alrededor de nosotros que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Entonces, así como Dios le dijo a Abraham que se pusiera a orar por Sodoma y Gomorra, trajo esta idea en la mente de Abraham, así Dios lo va a hacer muchas veces con nosotros. Entonces, y aquí lo vemos en el versículo 17,
Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Te voy a encubrir lo que voy a hacer, Abraham. Te lo voy a decir porque yo sé lo que tú vas a hacer. ¿No? Él conocía perfectamente la vida de Abraham. Y Dios quiere que oremos. Oremos. Él nos va a enseñar todas las cosas. También en el Nuevo Testamento, en Juan 15:15 dice: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios definitivamente nos revela cosas. Dios nos revela algunas cosas que quiere, que nos las revela con un fin y con un propósito. Dios a ti y a mí nos quiere despertar a orar, ¿no? O sea, si podemos ahorita resumir lo que llevamos esta mañana en nuestra plática, realmente Dios quiere despertarnos a orar. Quiere hacernos entender lo importante y lo poderosa que es la oración. Y entonces, en nuestro pasaje de Génesis, en el versículo 22, vemos también por qué Abraham era Abraham, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿no? No fue que Abraham solamente oyó, ¿no? Y siguió con sus actividades, siguió con su rutina, sino que él puso esto en su corazón y tomó la decisión de esforzarse, ¿no? De dedicarle un tiempo a su plática con Dios, intercediendo por estas ciudades. Y esta invitación Dios nos la está extendiendo a nosotros esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo allá afuera que se está incendiando. No sé si tú lo has visto. No sé si has visto las noticias, si has platicado con tus vecinos, si has visto lo que el mundo está viviendo allá afuera. Literalmente el mundo se está quemando. Se está incendiando por la necesidad que tiene la gente de una solución o de una esperanza. Y están buscando la solución y la esperanza en donde no deben, en todos lugares. Ojalá que Dios nos mueva a orar. Y bueno, Abraham recibe esta noticia de Dios. Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Tengo planeado hacer esto. Y entonces Abraham empieza a descubrir la voluntad de Dios. Empieza a descubrir realmente, porque este es nuestro punto. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No piensas que Abraham está regateando a Dios, ¿no? De 40, 45, 50, a lo menos, ¿no? Y esto y el otro. Sino que realmente lo que está haciendo Abraham, está descubriendo cómo es el corazón de Dios. Un corazón misericordioso. Un corazón dispuesto a perdonar. Un corazón que Abraham dice: oye Dios, si hay 50, no te preocupes, claro que quiero rescatar a los 50. Oye Dios, si hay 40, por supuesto, Abraham. Y si hay 30, los que sean. Si hay uno, si hay dos, los que sean. Porque el corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia. Y Dios va a hacer lo imposible por sacar adelante a la gente que tú amas. A los que haya que convertir, Él va a hacer lo imposible porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A los que tiene que alentar, los va a alentar. A los que tiene que ayudar, los va a ayudar. A los que necesitan una solución para un problema, los va a ayudar. Él está verdaderamente dispuesto a escucharnos, ¿no? Porque Él es un Dios lleno de misericordia. Porque dice en los Salmos que para siempre es su misericordia. No se ha terminado, no se ha reducido, no se ha limitado la misericordia de Dios, sino la misericordia de Dios es parte de la esencia que Él tiene. Él es un Dios misericordioso, lleno de misericordia, misericordia infinita. Aun cuando oramos por nuestra gente, decimos: Señor, ¿por qué nuestra gente no se convierte? ¿Por qué no te quieren escuchar? ¿Por qué no te quieren recibir? Porque la realidad es que hay huesos duros de roer. Hay gente dura, hay gente que no quiere aceptar el mensaje de salvación. Bueno, no dejes de orar por ellos, porque su misericordia es para siempre. Y porque el tiempo de Dios siempre es el mejor tiempo. Nos platicamos acerca de Mateo, cuando Jesús les enseña a orar. Y por ahí, en la oración, entendemos que orar es que la voluntad de Dios en el cielo se cumple en la tierra. En el corazón de Dios hay muchos anhelos, hay muchas cosas que Él quiere hacer en todos los sentidos. Y nuestra oración puede ser aquel mecanismo que conecte los engranes,
para que se eche a andar esta respuesta que tanto Dios como nosotros estamos buscando. ¿Hace cuánto? Y yo te quiero pedir que lo pienses. ¿Hace cuánto que no pasas un tiempo delante de Dios rogándole por alguien, clamándole por una persona? Le dices, Señor, yo no me voy a mover de aquí. Yo no me voy a dejar de orar hasta que tú no alcances a esta persona. Y a lo mejor no pasa nada y pasan los días y tú sigues igual, orando porque alguien se convierta. Yo te decía, ¿te imaginas cuánta gente oró para que tú llegaras con Dios? Para que tú lo conocieras, para que tú te salvaras, para que tu nombre fuera inscrito en el libro de la vida. Bueno, o permaneciera porque ya estaba inscrito ahí. Bueno, finalmente vemos que para tener una oración de poder delante de Dios, tenemos que tener una correcta relación con Él. Entendemos que Dios tiene la intención de actuar y también vemos que Dios tiene ciertas características que van a ayudar a que nuestras oraciones sean respondidas, de acuerdo al pasaje que estamos viendo. Dios es santo, es un Dios santo, ¿no? Y el pecado de Sodoma y de Gomorra a Dios lo ofendía tremendamente, no como el pecado de nosotros. En la intercesión que Abraham está haciendo por Sodoma y Gomorra, él sabe lo que está haciendo Dios y él sabe por qué lo va a hacer. Entonces no le dice, oye Dios, no seas malito, hazte de la vista gorda, ¿no? O sea, dales chance, no dales chance y no hagas nada, aunque siga el pecado, aunque su corazón no vaya a cambiar, dales chance. Y Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Perdona, pero no puedo. Mi esencia no me deja, porque la santidad es algo que inunda mi ser y yo no puedo pasar por alto. Dice la Biblia que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Son de las cosas que Dios, por su esencia, no puede hacer. Y entonces Abraham no ora en este sentido. Él dice, ya lo entendí, Señor, ya entendí que tiene que haber un juicio para estas personas, no porque seas malo, tu misericordia, tú la mostraste buscando esto a estas naciones. Y estuviste buscándolos y buscándolos a través de guerras, a través de cuestiones personales, a través de mil cosas. Y ya no hay vuelta atrás. Ya llegaron al punto de no retorno. Entonces, yo te quiero pedir que tú salves a los justos, Dios. Yo quiero pedirte, asegurarme que tú saques a mi familia de este lugar. Y tú ves que en este momento de la oración de Abraham, él está viendo a Dios de una manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque él se ve a sí mismo de una manera correcta. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando tú te ves a ti de la manera correcta, como tú realmente eres, entonces podrás ver a Dios como Él es. Nunca le vamos a poder pedir a Dios que Él bendiga y prospere cosas que están mal. Si tú estás en una relación equivocada o en una actividad equivocada, tú ya sabes la respuesta. La respuesta de Dios va a ser, no lo puedo hacer, no te puedo bendecir, no puedo bendecir este proyecto o esto que tú estás pensando. Dice Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y vemos también la justicia de Dios. En este momento Abraham reconoce que así como Dios es misericordia, Dios también es justicia. Dice el Salmo 9, porque Jehová es justo y ama la justicia, ¿no? Entonces tú ves que Dios es perfectamente justo, perfectamente santo y perfectamente misericordioso. Para que nosotros oremos y la intercesión sea real y sea efectiva, nosotros tenemos que ser persistentes. Tú ves a Abraham, ¿no?, delante de Dios, diciéndole, oye Dios, ¿y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si esto? O sea, Dios nunca le dijo, oye, ya, bájale, ¿no? O sea, ¿no has entendido? 50, 40, 30, ya, o sea, ¿no? Él sigue pidiendo. Jesús decía, pídanme todo el tiempo, ¿no? Como la parábola del juez injusto, ¿no? Que había un juez que no quería hacer misericordia y una viuda día y noche.
llegaba delante de este juez hasta que él dijo, ¿sabes qué? Ya, para que no me estés dando lata, órale, te va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Obviamente Dios no es así con nosotros, pero es un ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros seamos persistentes en la oración. La verdad, hay veces que no nos dan ganas de orar, hay veces que quizás que hoy estoy muy cansado, hoy no quiero hacerlo por alguna o por otra razón. Tenemos que aprender a ser persistentes. No es algo que Abraham nos está enseñando en este momento. Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor, por favor, por favor. Y Dios dijo, por supuesto, Abraham, claro que lo voy a hacer, no tengo ningún problema en responder a tu oración, porque eres persistente. Y cuando hablamos de la oración intercesora, para la mente que no es espiritual, es muy poco práctica la oración por otras personas, ¿no? De por sí tengo poco tiempo, ¿no? Y pocas ganas de orar, ¿no? Y cuando oro, pues no voy a pedir por otros, ¿no? Mejor voy a pedir por mí, mejor me dedico a lo mío, ¿no? O sea, 1, 2, 3 por mí, después por todos mis compañeros, ¿no? Esta persona no entiende la mente de Dios, ¿no? Dios conoce tus necesidades, y quién sabe si tú has de estar orando fervientemente por otras personas, sin mencionar lo que tú necesitas, Dios te va a dar todo lo que tú requieres. Y lo que necesitas, ¿quién sabe? O sea, muchas veces Dios responde oraciones que no hacemos, porque estamos orando de otra forma, porque un día tu oración puede ser, Señor, hoy solamente te quiero dar gracias. Sí, necesito un montón de cosas. Todos necesitamos cosas. Todos hay cosas que no tenemos y que nos gustaría tener. Hay algunas necesidades que probablemente el día de hoy no están cubiertas. Pero si tú llegas un día con Dios y le dices, Señor, gracias por lo que sí tengo. Gracias por esto, gracias por el otro, gracias. ¿Crees que Dios no se va a tomar el tiempo para resolver lo que tú quieres? O sea, Dios realmente nos pide que oremos sin cesar en Tesalonicenses. Y realmente, cuando nosotros estamos enfocados en las necesidades de las demás personas, créeme que Dios va a conocer tus necesidades y va a resolver tus necesidades. Esta es la clave para que una iglesia crezca y prospere. Su vida de oración, ¿no? O sea, una vez más yo les repito lo que constantemente les digo, es mi chamba, ¿no? Realmente Dios no es un Dios de los domingos, es un Dios de cada día, cada día. No podemos tener iglesia todos los días, ¿no? Pero sí podemos orar todos los días, sí podemos leer la Biblia todos los días, sí podemos memorizar todos los días, sí podemos buscar a Dios, entregar, obedecer y hacer su voluntad todos los días. Es importante, más importante que ir un solo día a la iglesia, el permanecer en nuestra relación con Dios todos los días. Yo sé que tu vida está muy ocupada. Yo sé que hay 1000 cosas que hacer. Todos tenemos muchas ocupaciones, pero Dios te está invitando hoy. Dios está invitándote, está extendiéndote esta invitación tan importante para que tú ores por los demás. No, imagínate si un día tú partieras a la eternidad y Dios nos pudiera hacer una autopsia espiritual. Y ojalá que vieran nuestras rodillas llenas de callos, no que te tengas que hincar todos los días a orar. Realmente en tu corazón hubiera callos de tanto que estuviste orando por otras personas. Un corazón más ancho, que no solamente está pidiendo por lo que tú necesitas, sino que está pidiendo por lo que los demás necesitan en primer lugar. Unos ojos que han aprendido a tener la visión de Dios. Jesús, cuando vino por esta vida, ¿sabes en quién era la última persona que él estaba pensando? En él. Él ponía a todo el mundo por delante, las necesidades que los demás tenían, y él se la pasaba orando, y no oraba por él solamente. Él oraba por la gente, oraba por el mensaje del siguiente día, porque Dios pudiera tocar los corazones, porque Dios pudiera impactar todas esas vidas que tanta necesidad tenían de Él. Y esta mañana yo te quiero extender la misma invitación que Dios a mí me ha extendido. Entrar a una vida de oración intercesora. Orar unos por otros. Orar por este país al cual Dios nos trajo. Orar por el país del cual nosotros venimos. No importa si estamos de acuerdo o no con los gobernantes o con la forma de gobierno, con lo que tú quieres.
La solución no está ni en ellos, ni en un grupo de políticos, ni en organizaciones, ni en movimientos. Probablemente la solución está en un pequeño grupo de personas que tomaron la decisión de ponerse a orar fervientemente, que tomaron la decisión de clamar por nuestro país. No sé si lo has visto, pero Dios cambió el mundo a través de 12 personas. 12 personas, ¿te imaginas? La historia de la humanidad fue transformada por 12 jóvenes que decidieron decirle que sí a Dios, que decidieron orar, que decidieron entregar sus vidas, hacer a un lado su zona de confort, de que yo hago lo que me gusta y hago lo que yo quiero. Y sí sigo a Dios y lo busco, pero realmente estoy enfocado en primer lugar en mí. Este grupo de creyentes, Abraham, ellos entendieron que cuando una persona ora, Dios trabaja. Yo te quiero invitar a que tomes la decisión de descubrir esa preciosa faceta de la vida cristiana. Esa faceta que cualquiera que quiere caminar por el camino de la fe tiene que descubrir. Descubre el poder de la oración. Descubre lo mucho que Dios escucha todas tus palabras. Y hemos escuchado la teoría esta mañana. Ya entendimos lo importante de la oración. Ahora quiero que lo llevemos a la práctica. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio esta semana. Quiero que tomes el folletito que está en la silla de frente de ti. ¿No? Ahí pegamos varios folletitos. Toma uno. Y te voy a pedir 3 cosas. En primer lugar, te quiero pedir que lo leas en la semana, no ahorita. Léelo a detalle. ¿Qué es lo que dice? Es el mensaje de salvación. Es la Biblia resumida en 3 páginas. Es el mensaje de salvación de cómo la gente puede aceptar a Cristo en sus vidas. En segundo lugar, te quiero pedir que te pongas a orar por alguien a quien le puedas entregar ese proyecto. Con todo su corazón. A lo mejor alguien te puede venir a la mente ahorita, o a lo mejor no. A lo mejor alguien que Dios pueda traer en tu camino en la semana. En tercer lugar, me encantaría que le regalaras ese proyecto a alguien, ¿no? No viene ni el nombre de la iglesia, no viene ni un teléfono, no viene absolutamente nada, porque lo importante es la salvación de la gente. Ojalá que Dios te guíe a entregar ese folleto y que Dios a través de él va a transformar la vida de la persona a la que se lo vas a compartir. Yo he sabido de muchas personas que con el simple hecho de recibir ese folleto, algunas personas se lo encontraron tirado, lo leyeron y Dios cambió sus vidas. Entonces, vamos a llevarlo a la práctica. Que sea Dios el que nos mueva a poder ser de bendición a Él, porque Dios quiere hacerlo. Dios está anhelando que una persona reciba el mensaje de salvación y lo pueda proclamar. ¿Sale? Vamos a orar para terminar. Amado Señor, gracias Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos da una visión diferente de la que este mundo tiene, Señor. Nos da tu visión, Señor. Te damos gracias porque a través de esto entendemos cómo ves tú la vida y cómo tú estás anhelando, Dios, trabajar en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy queremos orar, Señor, porque tú pones en nuestro corazón este deseo, Dios, que Jesús tuvo al caminar por esta tierra, de llevar a la gente a tus pies, de transformar el corazón de las personas que viven en esta vida, Señor, y de llevarlos a la eternidad contigo el día que ellos mueran, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a nuestra iglesia. Te quiero pedir, Señor, que tú nos uses para llevar este mensaje de salvación, Señor. Que no somos una iglesia estática, sino que somos una iglesia que te ame, que trate de alguna manera de retribuir todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. También, Dios, hablando de la intercesión, hoy queremos orar por la vida y por la familia de Carlos y de Liliana, Señor. Te queremos pedir por la necesidad que ellos tienen de trabajo, Señor. Te suplicamos por ellos, Dios. Ponemos a tus pies esta necesidad que ellos tienen, Señor. Te suplicamos que tú hagas un milagro. Te suplicamos que abras puertas, Dios, para que pronto tengan una oportunidad, Dios, y puedan ellos permanecer y puedan ser bendecidos, Señor. Te suplicamos por sus vidas. Te suplicamos por paz en sus corazones y por la guía que ellos necesitan en este tiempo, Señor. Y te damos gracias
Muchas gracias por el privilegio y el honor que tú nos das de orar por ellos, Dios. Pon en nuestro corazón sus vidas y que no solo hoy, sino que cada día estemos orando por esta necesidad que ellos tienen y por la necesidad de todos nuestros hermanos. Te damos gracias por este tiempo y por tu enseñanza y por tu palabra, Señor. Y es en nombre de Jesús en el que te pedimos todas estas